La historia comienza con la solemne noticia de la muerte del Papa. El cardenal Lorenz, envuelto en un halo de preocupación, se dirige con pasos acelerados al aposento pontificio. Al llegar, se encuentra con varios altos dignatarios de la Iglesia Católica que velan al fallecido. Entre ellos destaca el cardenal Bellini, claramente afectado por la pérdida, pues tenía un lazo muy cercano con su santidad. Bellini admite con la voz entrecortada que el Papa estaba mucho más enfermo de lo que la gente suponía y que, por decisión personal, prefirió ocultarlo hasta el último aliento para proteger a la Iglesia de cualquier incertidumbre. A partir de ese momento, la atmósfera en la ciudad del Vaticano se torna tensa. Comienza el cónclave, un proceso en el que los cardenales deben elegir al sucesor del fallecido pontífice. Bellini se vislumbra como el candidato más idóneo. Incluso los periódicos y la prensa internacional lo señalan abiertamente como la nueva cabeza de la Iglesia. Sin embargo, su semblante delata un conflicto interno. No está seguro de querer asumir un peso tan grande sobre sus hombros. Confiesa, casi a modo de desahogo, que si bien preferiría evitar el pontificado, teme el futuro de la Iglesia si alguien con tendencias más extremas llega al trono de Pedro. En esas primeras pinceladas se vislumbra la lucha de poder que se avecina. Por su parte, el padre Janus, con los nervios a flor de piel, le revela a Lorenz una verdad inquietante. El Papa expulsó de su cargo al cardenal Tremble por conducta inapropiada. Está convencido de que Tremble hará hasta lo imposible para convertirse en el nuevo Papa, y teme que la decisión final del cónclave lo favorezca a pesar de este oscuro antecedente. Aún con la desconfianza creciendo en su interior, Lorenz se concentra en las formalidades del cónclave, sin imaginar todavía la magnitud de los secretos que pronto saldrán a la luz. La incertidumbre continúa en aumento cuando aparece en escena un nuevo cardenal que nadie esperaba. Benítez es un hombre de origen mexicano que vivía en Afganistán, prácticamente exiliado u oculto del ojo público. Según parece, solo el Papa conocía su existencia. La presencia de Benítez resulta desconcertante para muchos, no solo por sus rasgos que destacan entre los demás, sino también por su estilo de orar, tan peculiar y sincero, que enmudece a la mayoría de los cardenales. En paralelo, el cardenal Tedesco, con un porte rígido y cierta altivez, enfatiza la urgencia de elegir a un papa italiano, alegando que hace 40 años no se tiene uno de esa nacionalidad. Sus palabras suenan a nostalgia por una tradición que muchos consideran caduca, pero que todavía seduce a un buen número de cardenales en el cónclave. La Iglesia, como institución, se revela fracturada desde adentro. Algunos defienden un catolicismo más abierto y acorde a los nuevos tiempos, mientras otros se aferran a costumbres y formas de pensamiento muy conservadoras. En ese contexto, Bellini se consolida como el favorito del grupo de Lorenz, ya que se muestra empático, reflexivo y con la mente dispuesta a considerar reformas. Sin embargo, la presión de la responsabilidad lo abruma. Mientras tanto, Tedesco habla con la seguridad de quien cree que lo verdaderamente importante es mantener el orden tradicional, aunque eso conlleve limitar cualquier atisbo de modernización en la Iglesia. Intrigado por las acusaciones contra Tremble, lo confronta. Tremble reacciona a la defensiva y niega categóricamente haber sido despedido por razones oscuras, insinuando que ya no sufre problemas con la bebida y que por lo tanto sus palabras no tienen credibilidad. Lorenz sospecha que tras esa actitud hosca se esconde un peligro real, así que decide pedirle al fiel O'Malley que vuele a Roma para averiguar si hay pruebas concretas de la mala conducta de Tremble. La tensión se hace más palpable a medida que comienza la primera votación del cónclave, en la que ningún candidato alcanza el mínimo de 72 votos necesarios para coronarse papa. Sin embargo, el ambiente se caldea aún más cuando el cardenal Adeyemi, inesperadamente,
logra posicionarse como uno de los favoritos con un número considerable de votos. El giro dramático llega cuando Adeyemi, quien parecía a punto de convertirse en el nuevo papa, protagoniza un encontronazo con una monja. La actitud descortés del cardenal es notada por todos, pero es Lawrence quien se muestra más preocupado y decide interrogarlo. Adeyemi se sincera y admite que esa mujer fue su pareja hace décadas, lo que deja abierta la posibilidad de un hijo cuya paternidad jamás fue aclarada. El escándalo estalla al interior del cónclave y la reputación de Adeyemi se tambalea de inmediato, pues la Iglesia no se puede permitir otro terremoto mediático relacionado con escándalos sexuales. Mientras Adeyemi se ve rezagado, Tremble avanza a paso firme con 40 votos, acercándose peligrosamente a la silla de San Pedro. En ese punto, O'Malley regresa de Roma con información desconcertante sobre Benítez. El difunto papa, al parecer, había gestionado un vuelo y un tratamiento médico para él. Pero nada de eso se realizó. Lawrence, que mantiene sus sospechas sobre Tremble, decide pedirle a Benítez que apoye con su voto a Tremble únicamente para evitar que Tedesco lleve al Vaticano por un camino de extrema rigidez. La sorpresa de Lawrence, Benítez responde que no puede votar por alguien en quien no cree y mantiene su apoyo en el propio Lawrence. La tensión sube de nivel cuando Lawrence encuentra un conjunto de documentos en la habitación privada del fallecido papa. Descubre que Tremble había incurrido en actos de corrupción comprando votos para asegurar su ascenso al pontificado. Con la ayuda de la hermana Agnes, Lawrence imprime copias de esos informes y las distribuye sigilosamente en cada asiento de la sala donde se desarrolla el cónclave, revelando ante todos la conspiración de Tremble. Los cardenales reaccionan con indignación y exigen nombres concretos de los implicados en la compraventa de votos, pero Lawrence se niega a proporcionar detalles, temiendo desatar aún más caos del que ya está sembrado. Tremble, por su parte, alega que los documentos son falsos, aunque la hermana Agnes respalda la autenticidad de cada página, dejando su credibilidad en ruinas. Justo cuando parece que el cónclave se reenfocará en la votación final, una explosión sacude la sala y se escuchan gritos de confusión. De inmediato, se anuncia que un ataque terrorista ha cobrado decenas de víctimas en los alrededores, generando pánico en el corazón del Vaticano. En medio del desconcierto, el cardenal Tedesco alza la voz con un discurso autoritario, prometiendo mano dura y reforzando la idea de un regreso a tradiciones inflexibles que, según él, otorgarían solidez a la Iglesia en tiempos convulsos. Sin embargo, el cardenal Benítez se adelanta con un llamado a la paz y la reconciliación, y sus palabras conmueven a muchos de los presentes, quienes de pronto encuentran en él a un líder genuino que predica con una humildad inusual. Así llegamos al desenlace del cónclave. Los cardenales, sobrecogidos por el caos y la necesidad de unidad, eligen a Benítez como el nuevo sumo pontífice. Toma el nombre de Inocencio y se dispone a dar su primer paso oficial frente a los fieles. Sin embargo, cuando todo parecía un final feliz, O'Malley advierte a Lawrence acerca de la clínica de Ginebra, donde Benítez estaba a punto de someterse a un tratamiento misterioso. Lawrence, con el corazón en vilo, confronta al recién elegido papa y le pide explicaciones claras. El nuevo pontífice revela un secreto que sacude las bases de la tradición eclesiástica. A sus 30 años descubrió que, biológicamente, posee útero y ovarios, lo que genéticamente lo definiría como mujer. El papa anterior conocía este detalle y lo apoyó para que siguiera viviendo como se sentía más pleno, respetando el designio divino sin alterarlo con ninguna intervención quirúrgica. Si quieres ver la película completa, déjamelo saber en los comentarios.